Kaixo Arratsaldeon, eskerrik asko, etortzeagatik. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por haberos acercado a esta nueva edición de los Diálogos Dock of the Bay. Creo que ya es la sexta, si no me falla la memoria. Como quizás saben, todos los años Dock of the Bay hace un pequeño hueco para que podamos organizar un encuentro con creadoras, creadores, músicos, cineastas, productoras, exhibidoras, gente vinculada al sector audiovisual que cada año nos ayuda a pensar una porción diferente, ¿no?, de las relaciones que se establecen entre cine, documental, música, literatura, arte, pensamiento. Y este año hemos optado por una fórmula que es ligeramente diferente, porque hemos decidido coger el toro por los cuernos. Yo creo que lo comentábamos un poco antes a pie de micro, ¿no?, cuando estábamos entrando en la sala, que estamos en un momento donde todos los que tenemos cierto interés por el arte musical o el arte cinematográfico, nos levantamos por las mañanas y preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Ahora cómo reactivamos el tejido cultural, cómo encaramos la producción de nuevas películas, de cómo convencemos a la gente de que puede volver a las salas, si es que van a quedar salas donde se puedan exhibir películas, cómo van a ser esas salas, qué vamos a hacer con las plataformas, ¿no? En mi caso, que pertenezco al mundo de la crítica, pues, y del análisis fílmico, cómo voy a poder tener herramientas para hablar y para defender un tejido como es el nuestro, donde mañana daré datos concretos en la mesa de producción, exhibición y distribución, perdón, que es un tejido que está ahora mismo, pues, bastante herido, con unas cifras preocupantes y con una perspectiva a corto o medio plazo que hace que nos replanteemos lo que esperamos del cine, de la música, y que probablemente va a requerir que nos replanteemos también quién es el público, quiénes somos nosotros con respecto al público, qué vamos a hacer con esos grandes lobbies de exhibición online que están apareciendo, si son aliados, enemigos, si van a unificar discursos, si van a dar lugar pie a la pluralidad. Entonces, con todas estas preguntas encima de la mesa, decidimos hacer dos mesas, una dedicada más a la creación audiovisual y musical, que es la de hoy, otra un poquito más orientada a la exhibición y la distribución y los festivales, que será mañana. Y como todos los años, pues tuvimos la osadía de pedir a 4 profesionales muy queridos, muy admirados, cercanos, y que pensábamos que podían darnos pistas para pensar mejor esta cuestión, y que tuvieron la tremenda gentileza de aceptar nuestra invitación. Así que muchísimas gracias a los 4 por haber venido. Si os parece bien, como este año ya digo que es un diálogo un tanto excepcional y dejamos de lado un poco lo que son las normas académicas, creo que podemos proponer más un formato más abierto, más vivencial, más de vuestras opiniones, vuestras experiencias más recientes con respecto a lo que está ocurriendo en el campo. Y os presentaré, si os parece, os doy un pequeño turno de intervención y luego ya abrimos un debate un poco más abierto, donde por supuesto están más que invitados a participar. Creo que tenemos un canal de YouTube activo también, porque se está retransmitiendo por streaming. Entonces, si alguien quiere también por streaming plantear preguntas, nuestra compañera Isabel está pendiente también de esta dinámica. Bueno, vamos a comenzar con Marina, si te parece. Marina Lameiro es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos, máster en Documental de Creación del IDEC Pompeu Fabra y posgrado en Montaje Audiovisual por la misma universidad. Artista residente durante un año en el Collaborative Studio del Centro de Arte Documental Unidocs de Nueva York. Marina produce, escribe y dirige varias películas, entre las que destacan Young and Beautiful, premio especial del público en el Festival Punto de Vista, y Dardara. En 2017 crea Iruki Filmak junto con Garachi Buru y Joan Atenea para impulsar películas de directoras como Enero, de Joan Atenea, o 918 Gau, de Aranza San Sebastián. Muchísimas gracias, Marina, por haber aceptado nuestra invitación, y nos encantará escucharte y ver un poco cómo te posicionas en este tablero, qué opinas de este tablero tan complejo que tenemos. Pues lo primero de todo es que ricasco por invitarme. Y luego, pues, a ver, yo la verdad, cuando me levanto por la mañana, así contestando a lo que decías, no pienso en cómo vamos a hacer películas ni nada, tengo otras cosas en las que pienso.
Y, o sea, mi experiencia es un poco, o sea, cuando nos plantearon esta mesa, yo decía, pues mi experiencia es un poco, tampoco peculiar, pero bueno, pues es la mía, ¿no? O sea, yo he producido mis cosas de manera autogestionada. No quiere decir que no haya buscado financiación. O sea, de hecho, mi primera película la hice porque tenía una beca para estudiar y luego me constituí como productora con Yone Garasi para poder pedir financiación. No conocíamos muy bien lo que suponía tener una productora y eso nos ayudó a hacerla, si no, igual no la hubiéramos hecho, pero está muy bien el no haberlo sabido para haberla hecho. Y bueno, entonces eso por un lado, pero por otro lado ahora estoy trabajando con El Enemigo, ¿no? Estoy trabajando en Netflix. Entonces, o sea, mi perfil es un poco peculiar y no sé muy bien cómo abordarlo, pero vamos, mi filosofía es, no o sea, si quiero hacer algo, ¿no? Hacerlo y ver qué medios tengo para poder hacerlo. Y lo que quiero hacer, ponerlo en esa medida, ¿no? O sea, no querer ahora que quiero hacer una película de 1 millón de euros porque sé que voy a tener que esperar mucho hasta poder conseguirlos si los consigo. No sé, creo que ha sido un poco caótico, pero bueno. Ya has introducido cuestiones que después podremos tirar del hilo, como la cuestión de la autogestión o la cuestión de lo que tú llamabas el enemigo, ¿no? De cómo pactar, si es que tenemos que pactar o podemos pactar con Netflix. O sea que ahí hay como dos cosas para empezar a tirar. Un segundito, que se me ha ido a mí ahora la... Maravilloso. Aquí está. Bueno, pues continuamos con Leire Pellaniz, que es productora y directora en diversos proyectos audiovisuales a través de la productora Señor y Señora, que fundó con Aritz Moreno en 2013. En 2015 produce y dirige su primer largometraje, El último verano, documental que fue seleccionado en diversos certámenes internacionales como Bafisi o Carlo Vivari. En 2017 coproduce con Labyrinth Films el primer largometraje documental de Ana Schultz y Cristóbal Fernández titulado Mudar la piel, que se estrenó en el Festival de Locarno. Su siguiente producción documental, Las letras de Jordi, de Maider Fernández Iriarty, se estrenó en la selección de nuevos directores de Cinemaldia, y el primer largometraje de Aritz Moreno, Ventajas de viajar en tren, se estrenó en la selección oficial del Festival de Sitges. Fue nominado a 4 premios Goya y Premio Feroz a la mejor comedia española del año 2019. Acaba de terminar el documental Canto Cósmico, que se estrenará en los próximos meses, y mientras está produciendo la próxima película de Pablo Hernando titulada Una ballena. Leire. Qué chapa. es chapa. Bueno, a ver, a mí me parece el planteamiento de esta cuestión es compleja. Yo no tengo la sensación real, yo no me siento en peligro. Bueno, o sea, yo lo que estoy intentando es hacer que mi vida y el cine que quiero hacer sea sostenible. Entonces, bueno, pues intento buscar la forma de adecuarme mínimamente al mercado, siendo coherente con lo que quiero contar. Ya hemos comentado antes, para mí el cine no es un objetivo en sí mismo, no tengo un interés por el objeto en prácticamente ninguna de las artes. Para mí es un medio de expresión, de comunicación, de estimulación. Bueno, no sé, es otra cosa, ¿no? Y en ese camino intento buscar un equilibrio también entre lo que quiero contar y lo que quiero transmitir, y también intento que le llegue a la mayor cantidad de gente posible dentro de un orden. Y también nuestra experiencia, nosotros abrimos Señor y Señora en el 2013 y ya llevamos, pues creo que 7 o 8 años abiertos. Han sido 8 años muy duros, donde este es el primer año que Aritz y yo vamos a cobrar, en serio. Antes lo que hacíamos era, si salía un proyecto y conseguíamos pasta, pues cobrábamos, y si no, pues a proyectar a tabacalera, que es lo que hacíamos, de eso vivíamos. Y yo no quiero volver a esa precariedad, o sea, yo no quiero estar ahí. Entonces, para no estar ahí, también entiendo que hemos hecho un camino largo y bueno, Aritz tiene un perfil más comercial, aunque también bastante autoral, y
lo que vamos a intentar es seguir siendo coherentes con eso. Creo que Aritz y yo nos caracterizamos por una cosa, y es que no le dedicamos un minuto a nada que no nos pone cachondos. O sea, no podemos, o sea, somos incapaces. Pero, o sea, lo mío es radical, pero lo del otro no te cuento cómo es. No hace lo que no le gusta, no lo hace, no puede. Entonces es como, solo podemos hacer las pelis que nos gustan. Entonces, bueno, pues a veces vivimos humildemente, pero tenemos claro qué es lo que queremos hacer. Y que al final, después de mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque tener una empresa de carácter artístico o cultural y que además sale de la nada, porque nosotros no teníamos ni financiación ni nada por detrás, le hemos levantado a puro huevo comiendo macarrones, o sea, pues ahora mismo estamos en un sitio en el que por fin, bueno, pues por la trayectoria, porque todas las películas al final las hemos estrenado en festivales importantes, en muchos lados internacionales, bueno, por lo que sea, y creo que también por ser coherentes con ese y honestos con nosotras mismas, ahora mismo tenemos una devolución que es más o menos conseguimos sacar adelante los proyectos que realmente nos flipan. Entonces, bueno, pues esa es un poco mi situación. Y luego ya hablaremos de la relación con las plataformas o de la preocupación con la exhibición cinematográfica en cines, que también es uno de los puntos que a mí también me preocupan mucho. Pero no tanto el hacer, yo no estoy teniendo problemas para financiar mis pelis ahora mismo. O sea, las ayudas públicas que yo me nutro están igual, incluso están ayudando más. Entonces, yo tengo posibilidades de financiar. Y luego es un poco por cerrar, yo también un poco por ser súper coherente con lo que yo, Leire y Aritz, en Señor y Señora, quiero hacer. Hace 3 años abrí con John de Sosa otra productora bastante más radical y bastante más autoral, con otras ambiciones diferentes y que todavía está más en otro lado. Pero en otro lado no quiere decir en los márgenes, desde mi punto de vista, sino en un sitio donde el criterio artístico o la personalidad y la genuinidad y la voz de los cineastas los que producimos es más obvia, ¿no? Y eso es a mí también una cosa que me interesa acompañar y que eso también me pone muy cachonda. Entonces, bueno, pues eso más o menos es lo que hacemos, lo que hago. Pues bien, otro punto de vista, Sí. que luego volveremos a él también, porque aquí también hay mucha tela para cortar. Xavier, que también nos acompaña hoy, Xavier Erquicia, es compositor, artista sonoro y productor artístico. Su trabajo se centra en la investigación y la curiosidad por toda creación que implique la escucha y lo sonoro. Sus obras se materializan principalmente en forma de instalación, obra fonográfica, radiofónica, audiovisual, ensayo escrito y banda sonora para obras audiovisuales por las que ha sido galardonado internacionalmente. Es miembro de la Asociación Audiolab y actualmente imparte clases de sonido en la Elías Querejeta Cine Escola de Donostia. O sea, nada. Tanto que nada. Hace unos años alguien me dijo esto. No intentes ser tantas cosas porque vas a acabar siendo nada. Y desde entonces tengo como objetivo no ser nada. Y creo que es un objetivo muy noble. Sobre todo en un mundo en el que todo el mundo tiene que ser algo, ¿no? Aunque lo que hagas no sirva para nada o no tenga ningún tipo de valor o incluso se haga con intenciones no sé, con intenciones de no aportar nada. Y creo que creo que es una buena lección, ¿eh? No lo digo para que nadie lo practique porque tiene su cosa cruda, pero el intentar no ser nada creo que es una solución. Y creo que en realidad, de alguna manera, es una, no sé si actitud, pero sí un posicionamiento bastante radical respecto al tipo de mensaje, al tipo de discursos que recibimos desde fuera, ¿no? En ese ser tantas cosas, a mí al final lo que me interesa es, en mi experiencia, en mi práctica, escuchar. Y sé que esto puede sonar como muy hippie, incluso muy cristiano, y tal, y puede ser que haya algo de eso, no lo sé, no puedo tampoco negar de dónde he nacido y de dónde vengo y cuál es mi cultura, sí, pero sí que me parece que hay una actitud en el sentido de que uno no viaja con un mapa prescrito. Cuando llega al lugar no sabe que va a ir a ver. No es como viajar en tren, que dices, bueno, salgo de Donosti y voy a Burdeos y sé que mi viaje termina cuando llego a Burdeos, ¿no? A mí me gusta más perderme en el camino
y aunque me encantan los trenes por el sonido que hacen, a mí me gusta viajar de otra forma. Y de ahí que la escucha se convierte en otra cosa. ¿Qué supone eso? Pues, entre otras cosas, supone una reflexión bastante interesante. Yo, en realidad, vengo de ser músico, de alguna forma, ¿sí? Y en un momento dado es como que me aburrí. Me aburrí porque me parecía que en realidad la exigencia del público mataba lo que yo quería hacer. Quiere decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Leire, ¿no? Que hacemos las cosas para que alguien las escuche también, y uno cuando se dedica a escuchar aún más, pero creo que el centrarse en eso o poner todas las energías en eso acaba en hacer cosas que nadie quiere escuchar tampoco, ¿sí? Entonces, claro, el límite es muy, muy ambiguo y cuando hablamos de creatividad, creo que meter el dedo en ese lugar puede ser como bastante peligroso porque la experiencia de cada uno lleva la misma idea a lugares completamente diferentes. Pero es verdad que el tipo de trabajo que hago yo no es un tipo de trabajo que pretenda llegar a masas de gente. Pretende llegar a 2 en la sala, ¿sí? Y es una cosa que a mí cuando me tocó empezar a esta cosa que es, pues, podemos llamar arte sonoro o lo que sea, por generación no tenía ningún referente aquí. Y todos los pocos referentes que encontré eran muchos internacionales o fuera de aquí, desde luego, y gente con bastante edad. No de la generación más cercana, sino de varias generaciones más atrás. Y si hay una cosa que he aprendido de esa gente que llevaba ya 50 años sin que nadie les diera ni puto caso y seguían insistiendo en hacerlo, es que precisamente, por mucho que ahora a los 80 años hayan conseguido este reconocimiento, siguen haciendo las cosas para 2 personas. Y creo que, igual que con la escucha, pasa algo similar, porque uno no puede escuchar a 35 personas al mismo tiempo, tiene que elegir qué voz tiene que escuchar, ¿sí? Creo que cuando creo, al menos esta es mi experiencia, ¿sí? No puedo evitar pensar también en eso. Y de alguna manera me reconforta, no porque me da libertad para hacer cosas muy extrañas que nadie quiere escuchar, sino porque quiero creer que hay 2 personas. Igual al día siguiente puedo hacer lo mismo y serán otras 2, y otros serán otros 2, ¿sí? Pero me niego un poquito a pensar en que lo que llamamos público, ¿sí? Sea una cuestión tan positiva. Creo que el público también tiene una demanda, es muy exigente. Si haces algo que no le gusta, en eso en el mundo de la música hay con bastante cultura en esto, se queja, incluso te puede traicionar, incluso te puede escupir, te puede pedir que devuelva la entrada, ¿sí? Y yo he estado organizando festivales, he estado como comisario, o sea, he estado en las 2 partes, he estado como público, obviamente, y sé cuando yo también me pongo demandante como público, ¿sí? Y quizás son cosas que la que no hablamos. Parece que el público es una especie de vasija vacía en la que todo puede entrar, ¿sí? Y de hecho muchas de las políticas culturales van enfocadas en esa línea, ¿no? De nosotros, las instituciones, vamos a ofrecer cultura para que esa vasija vacía se llene, ¿sí? Y creo que no, creo que es al revés, en todo caso. O sea, creo que la parte creativa puede llegar a estar mucho más vacía, ¿sí? Y que de alguna manera capta esa resonancia. Que cualquier persona que hacemos cualquier cosa, ¿sí? Da igual a qué nivel y para llegar a qué público, en realidad somos vasijas que hay que llenar. Y que esa resonancia no sale de la nada, sale de una interacción, de estar en el público también, de demandar a otras personas para que luego cuando tú te pones en lugar de creador también asumas esas demandas, ¿no? Entonces sé que puede sonar una idea un poquito abstracta, pero en realidad creo que habla bastante de la realidad, del paisaje cultural en el que vivimos. Vale, pues aquí también tenemos para cortar y terminamos la ronda de presentaciones, ¿no? Con Arantzu Zucalleja, que es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y profesora de violín por el Conservatorio JC Arrega de Bilbao. Amplió sus estudios en el Taller de Música de Barcelona y en la Berklee College of Music de Boston. Comenzó a poner música a los primeros cortometrajes de Borja Coveaga, con el que ha colaborado en sus 4 largos, Pagafantas, No Controles, Negociador y Fe de Tarras. Entre sus trabajos destacan películas como Psiconautas, Los Niños Olvidados, de Alberto Vázquez y Pedro Rivero, Goya 2017, la mejor película de animación, El Hoyo, en fin, una de las películas más relevantes del fantástico de los últimos años, probablemente, y actualmente trabaja en la música de Érase una vez Euskadi, ópera prima de Manu Gómez. Bueno, pues
Arratsaldeon. Gracias por invitarme a este encuentro interesante. Interesante digo porque se puede, como me puedo poner en tantos sitios, mientras ibais hablando os iba escuchando y decía, joder, que hay como muchos prismas, ¿no? Entonces, bueno, como creadora que soy, voy a ponerme un poco en el aquí, en el que estoy ahora, de cómo vivo yo ahora mismo la realidad de ser creadora en esta época tan extraña en la que estamos. Y yo como Leire opino que yo no siento tampoco el peligro, no siento que mi profesión esté ahora mismo en riesgo. Sí que creo que vivimos con todo este auge de las plataformas y estas nuevas maneras de consumir cine, ¿no? Como hablábamos antes, de consumir series en un gimnasio desde el móvil mientras haces deporte o desde tantos lugares tan insospechados hace años, creo que al mismo tiempo también se está poniendo en valor justamente todo lo que carece ese tipo de cine, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que yo entro, y porque me considero como un poco una rara avis, porque yo empecé a trabajar con Borja Coveaga, que no es que sea un director muy comercial, pero sí que dentro de el perfil de Borja sí se ubica un poco dentro de la industria comercial del cine. Sin embargo, yo no creo que yo sea nada comercial, entonces tengo como un pie en lo comercial por haber hecho esas películas como Pagafantas, ahora de repente El Hoyo, que no nació siendo un proyecto súper autoral, súper bizarro, y se ha convertido en una especie de un fenómeno súper insólito. Pero la manera incluso de hacer la música del Hoyo fue rarísima porque no había mucha pasta y hubo una decisión también pautada desde el inicio de que no hubiera que no fuera nada ampuloso, o sea, nada grande, tenía que ser muy pequeñito. Hablamos de, bueno, yo toco el violín, entonces intenta hacerlo todo con pocos recursos, entonces está hecho todo con yo tocando el violín. Es una película, es rarísimo esto. Si a mí me lo cuentan diría, ¿cómo puede ser? Y funcionó. Y entonces creo que yo he tenido la oportunidad, creo que ha sido una mezcla de trabajo propio, que no me quiero quitar yo mi mérito, pero también ha habido una serie de condiciones que me han favorecido esto, y creo que he podido desarrollar como mi manera de hacer, que personal o no es la mía, en un mundo un poco, o sea, en un entorno un poco mainstream. Entonces es como un poco, bueno, pues creo que ahí hay un lugar en el que hay una brecha que creo que se puede explotar. Y sí que creo que el público, por mucho que haya un apogeo y un consumo masivo de productos súper estándares y súper comerciales y que son modelos uno tras de otro, Netflix en el top de esta cosa como de tiburón, el público no es idiota y el público entiende cosas y sabe valorar frente a eso, que puede consumirlo porque es muy consumible y porque es como comer gusanitos. Al mismo tiempo sigue buscando proyectos autorales más especiales, más específicos, con ciertas diferencias, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí que creo que ni la crisis, ni la pandemia, ni las plataformas crecientes van a cargarse eso del todo. Siempre va a haber algo de eso, siempre va a estar. Las cartas que nos habéis dado para empezar, creo que ya como podemos empezar a extrapolar patrones, ¿no? Por un lado, intuyo que hay generalmente una posibilidad de trabajar como en dos tableros diferentes o con dos ideas diferentes, una un poco más mainstream, una un poco más autoral. No sé si esto sería una pregunta interesante, si hay alguna diferencia en el planteamiento de la pandemia en lo estrictamente cinematográfico y lo que toca un poco más a la música. Eso sería también otro dato importante. Pero por empezar con algo muy concreto, los cuatro habéis hablado de una cosa que me parece súper interesante, y es que, hablando mal y pronto, hacéis lo que os da la gana, en el mejor sentido. O sea, es como una constante. O por lo menos lo más cercano a lo que os da la gana, como decía Leire, lo que os pone cachondos. Claro, la primera pregunta que se me ocurre al hilo de esto es, primero,
cómo llegáis ahí, es decir, en qué momento dais ese salto y tomáis la decisión de que podéis hacer lo que os dé la gana, que yo creo que es una pregunta complicada. O sea, ¿cómo lo detectáis? ¿Cuál es ese proceso? ¿En qué momento se os enciende la bombilla y decís, vale, esto es lo que yo quiero hacer? Y luego, otra pregunta que va encajada dentro de esta. Una persona que acaba de salir, digamos, de los estudios universitarios o los estudios de grado más o menos reglados ahora, en esta situación nueva de la pandemia, ¿pensáis que puede hacer lo que le dé la gana? ¿O lo va a tener más complicado de lo que lo tuvisteis vosotros y vosotras? Yo puedo responder rápido. A ver, yo no es que haya pensado en algún momento en ahora voy a hacer lo que me da la gana. Es que nunca he hecho lo que no me ha dado la gana. Nunca. Entonces, igual sería otro momento de en qué momento igual tengo que dejar de hacer lo que me da la gana porque no me queda otra. Entonces, yo creo que vamos a cerrar el chiringuito y monto un restaurante. Así de claro. O sea, yo creo que para mí particularmente el cine que hago está absolutamente ligado a una mirada crítica, a unos intereses muy personales, muy íntimos, y todo lo que hago tiene esos ingredientes. Si no, no lo puedo hacer. O sea, es un poco la línea que hablaba antes. Más o menos asequible, ese es hay un abanico donde puedo estar haciendo algo que siempre sea coherente con esto, pero más o menos abierto, pero siempre tiene que estar ahí. Y luego respecto a lo de estudiar o no, yo o salir y hacer lo que nos da la gana, yo creo que no. Yo siento, así particularmente, que desde luego siendo mujer en un Euskadi, ahora es más fácil que cuando yo tenía 22 años. Sobre todo ser creadora. No digo tanto trabajar, sino ser creadora. Y es una cuestión también de referentes. O sea, yo creo que tenía tanto talento creativo como mis compañeros de trabajo y acababa siempre produciéndoles las pelis, porque eso también lo hacía bien. Y era yo la primera que no me veía o me daba miedo o me cuestionaba. Y de repente, yo ahora mismo estoy trabajando con Maider Fernández Iriarte, que le he producido una peli que era su trabajo de fin de carrera. Una peli que es absolutamente personal, absolutamente íntima, y es lo que ella quería hacer, sin ningún objetivo ni comercial, ni nada. Es su trabajo de fin de carrera, o sea, quiero decir. Y yo creo que nuevas cineastas están viéndose muy acogidas. Yo creo que a vosotras también os pasa, entre vosotras también, ¿no? O sea, creo que hay yo estoy hablando particularmente de una cosa muy concreta que me pasa a mí, ¿eh? O sea, yo estoy tratando de también aupar a mujeres que quieren contar sus cosas y intento ayudarles y hago un esfuerzo consciente de sacar adelante sus proyectos y sobre todo de respetar mucho, 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 mucho lo que quieren contar y cómo lo quieren contar. Lo hago también con los chicos, pero igual no tengo chicos tan jóvenes, por ejemplo. Estoy intentando también que haya gente como muy joven que realmente, mujeres que igual otros no les dan esas oportunidades y yo intento darles. O sea que, no sé, yo siento que, bueno, pues que también hay gente en la que se le está, no sé, es mi experiencia. Yo hago, o sea, he hecho lo que me da la gana, pero no solo hago lo que me da la gana. De hecho, mayormente vivo de lo que no me da la gana. Entonces, eso también es, ¿no? O sea, yo hago muchos trabajos que igual no me apetece, o sea, no los haría yo o sea, porque sí, pero si me los proponen, pues digo que sí. Desde hace unos años solo hago cosas que tengan que ver con cine audiovisual, que está muy bien, pero antes de eso he trabajado de niñera, de camarera, pero sí que he tenido como muy claro que no quería trabajar en la industria del cine en un puesto que no fuera de creación, ¿no? Porque para mí eso como que iba a matar el que yo algún día pudiera hacerlo, ¿no? Porque como que si estaba en una productora haciendo otro trabajo o lo que sea, como que ya iba a estar cerca de lo que quería hacer. O sea, por ejemplo, me ofrecieron en Vice ser la jefa de postproducción y dije que no. Todo el mundo era como, pero estás loca, pero es que ya si estoy ahí me voy a creer que estoy haciendo lo que quiero y no es cierto, ¿no?
Eso por un lado. Entonces, yo Young and Beautiful no cobré un duro por hacer esa película. Sí que pagué a la gente que trabajó en ella con la ayuda que me dio el Gobierno de Navarra, pero yo no cobré nada. Entonces, mi forma de hacer lo que me da la gana es no necesariamente ganando dinero de ello. Ojalá algún día pueda dedicarme solo a ello, pero no es algo que me impida hacerlo, ¿no? Y la otra pregunta de si lo tienen más difícil, pues yo en mi experiencia creo que no, porque o sea, al final es hacerlo y luego ya ir viendo qué pasa, ¿no? Yo creo que para lanzarte a hacer lo que te da la gana, lo que tienes que hacer es no esperar, no tener grandes expectativas, ¿no? O sea, no tener miedo a fallar. Yo desde que empecé a hacer lo que estoy haciendo hoy, lo hice con muchísimo morro. Yo nunca estudié la carrera de composición y sin embargo sentía que estaba metiéndome en un mundo, me sentía un poco infiltrada, un poco que estaba ahí como dando gato por liebre, pero lo que yo iba haciendo me llevaba a hacer más, entonces yo seguía haciéndolo y nunca me lo tomé. De hecho, ahora es cuando más en serio me lo estoy tomando y ahora empiezo a tener cierto miedo y me da miedo dejar de hacer lo que me da la gana, porque siempre lo he hecho. Y yo creo que el secreto es, claro, también ahí esto implica que tú tengas un plan B, ¿no? Porque claro, si no, es como lanzarte al vacío. Pero bueno, como yo empecé según estaba estudiando la carrera, ya empecé a hacer mis primeros proyectos, nunca pensé que podría llegar hasta a vivir de lo que vivo ahora, ¿no? Entonces creo que el no tener miedo te permite moverte por unos terrenos de manera muy libre y posiblemente llegar a lugares donde no te importe no contentar mucho, ¿no? a la industria, a quien están arriba. No, hago lo que me sale del moño y si nos gusta, pues... Entonces yo fui bastante afortunada por poder hacerlo así. Y ahora, bueno, ahora no puedo hacer así. Ahora estoy ahí intentando mantener mi actitud de sigo haciendo más o menos lo que me da la gana, pero si trabajo para alguien, bueno, pues tengo que encontrar ahí el equilibrio, que es lo más difícil, creo. Pero bueno. Yo me voy a poner en otro lugar, lo siento. Es que me parece que la pregunta había como una contradicción, ¿no? Que por una parte parece que para ser algo uno tiene que hacer una carrera y tal. Alan acaba de confirmar que no, que ella no estudió composición y ha acabado haciendo esto. Entonces, creo que la idea de que hay que hacer una carrera para ser algo sí implica también una lógica, un automatismo. Y por otro lado está la cuestión de la chispa, no sé. Yo no me levanto, nunca me ha pasado que me haya levantado de repente, me haya salido una madrina, me toque con una, y de repente vea, wow, acabo de ver la luz, ¿sí? Entonces me parece que son como tópicos que arrastramos los creadores, que parecemos que vivimos del aire, y ahí puedo entender la pregunta, ¿no? de lo que nos da la gana. Yo es que a mí no me preocupa hacer lo que me da la gana o no, porque tampoco sé del todo, no me levanto cada día diciendo, hoy lo que me da la gana hacer es esto. Igual hoy me apetece hacer country, mañana me apetece hacer death metal y no pasa nada, ¿sí? ¿Y por qué no va a ser esto lo que me dé la gana, ¿sí? A mí lo que me preocupa es hacer cómo me da la gana, o sea, el cómo puedo hacer, no el qué puedo hacer, sino el cómo puedo hacerlo. Y creo que es una cuestión de la que, por desgracia, se habla poco, ¿sí? Nos relaja mucho más pensar que hay una serie de personas que por X razones paranormales hacen lo que les da la gana y tienen la gran suerte de hacerlo, sí, pero no nos ponemos a pensar en el cómo. Y puede ser que los que estamos aquí podamos hacer relativamente diciendo lo que nos da la gana, pero nadie nos pregunta cómo. Y resulta que por hacer lo que te da la gana llevas 3 años sin vacaciones y nadie se preocupa de eso, sí. O por hacer lo que te da la gana no puedes comprar ropa nueva o no puedes comprarte un equipo nuevo y si te estropea tienes que pedirlo y yo qué sé, 1000 condiciones que cada persona tendrá en su propia realidad, ¿no? Y sin embargo muy pocas veces hablamos de ese cómo. Y creo que en ese cómo se encuentra todo. Si tú tienes los recursos para hacer como te da la gana, harás lo que te da la gana. Pero si no tienes recursos para hacerlo, ¿sí? Vengan de donde vengan, ¿sí? Porque muchas veces los recursos con el hoyo que lo hiciste todo tú, con violín, muchas veces, yo qué sé, probablemente a ella si le ofrecieran
quinteto de cuerda pues lo haría mucho mejor y podría centrarse más en la composición, quizás más que, yo qué sé, ¿no? Pues otro tipo de esto, pero al final lo que encuentras, desde el cómo encuentras una forma de hacer eso que te da la gana, ¿sí? No existe, no creo que exista lo que te da la gana como una esfera flotante. Creo que ese pensamiento, en el fondo, lo que habla es de, lo decía, como una especie de serie de automatismos que hemos adoptado o aceptado culturalmente, y quizás lo que ocurre ahora con toda la cultura digital, con el consumo audiovisual bulímico, luego le añadimos una pandemia y luego de la pandemia vendrá una crisis y después de la crisis vendrá otra crisis o quizás otra pandemia, quién sabe, ¿no? Pero me parece que desviamos completamente la atención, ¿sí? Y esa velocidad que se imprime con el consumo digital, etc., al final lo que hace es que esos automatismos se aceleren también. Ya no es que no nos preguntemos, es que ni siquiera se nos pasa por la cabeza que el otro sufre un cómo, ¿sí? Sino que entendemos que nuestra experiencia es la que vale y la extrapolamos al resto de las personas, ¿sí? Por lo tanto, si a mí me cuesta llegar a fin de mes, pues a ti también y te jodes, ¿sí? Y si no te jodes es que eres, no sé, tienes alguna suerte de alguna cosa. Y quizás la realidad es como bastante más compleja que eso, ¿sí? Y quizás a través de lo que hacemos nosotros tenemos que hablar, y creo que lo hacemos. Hablamos de, yo no sé, yo siempre le he admitido al arte en general, sé que voy a decir una generalización, o sea que igual la cago, pero yo lo que le pido al arte es precisamente que me muestre la diversidad de experiencias. Que yo puedo hacer una película de este vaso y ella otra, y ella otra, y ella otra, y no será la misma película. Y estamos hablando del mismo objeto, ¿sí? Y creo que esa es una riqueza como seres humanos. De decir, mira, podemos observar la misma cosa y ver cosas absolutamente diferentes. Pero para eso tenemos que hablar del cómo. Cómo ella lo ha observado, cómo ella lo ha escuchado, cómo ella lo ha... ¿sí? No el qué, quién ha tenido la chispa o quién tiene la carrera y el conocimiento acumulado para hacer la observación más objetiva, no sé, ¿no? Claro, me acabas de dar un pase perfecto, porque yo quería abrir un melón que también está sobrevolando, que es la cuestión del precariado cultural. A mí uno de los libros que más me ha impactado en los últimos años con diferencia es El entusiasmo, de Remedios Zafra. Y para mí fue un desvelamiento total este libro, ¿no? Porque alguien se había atrevido a poner en palabras como una serie de ideas sobre el tejido cultural que llevaban un tiempo sobrevolando. Entonces, claro, quizá os pregunto, ¿estamos aceptando de manera crítica que hay un tipo de precariado cultural o que tenemos que sufrir por dedicarnos a la cultura, efectivamente, esta especie como de suerte de equilibrio entre lo que económicamente podemos asumir y lo que la sociedad está dispuesta a dar, ¿no? Hay los límites de la monetización de la cultura y del dinero como creadores, ¿no?, que contáis para acometer proyectos nuevos. ¿Hasta qué punto eso está ocurriendo, ¿no? Y hasta qué punto intuís que ese juego se va a acelerar a partir de ahora con respecto al mundo pandémico? Porque claro, aquí es evidente que estamos ante una situación económica que va a ser muy compleja, y yo no sé si eso pensáis que va a apretar un poquito más la tuerca de ese precariado cultural que está en todos los sectores, que no solamente es cinematográfico, sino que está en la música, en la literatura, en el arte en general. No sé, a ver, yo la verdad es que cuando estaba hablando antes también un poco de esta parte de hacer lo que quiero y tal y cual, sí es cierto, y coincido absolutamente con Xavi, que el cómo es determinante, ¿no? O sea, es como hacer la diferenciación entre forma y fondo es absurdo, y es posible que el qué no varíe, pero como el cómo varía, transforma el objeto, y eso está claro. Y sinceramente creo que ser autor y coherente con lo que tú quieres es casi una osadía y una cosa prácticamente temeraria. Y no sé, yo me siento muy afortunada ahora mismo, pero reconozco que el camino ha sido súper duro y que efectivamente nosotros, para poder llegar a tener una empresa que a priori es más o menos sostenible dentro de un orden
muy humilde, he de decir, porque yo aquí digo que la gente piensa que haces ventajas de viajar en tren con Tosar y no sé qué cuántos y tienes buen de pasta. Pues no es verdad. No es verdad, porque nosotros somos muy ambiciosos artísticamente y tardamos mucho tiempo en sacar otro proyecto adelante y es muy, muy complejo. Si no nos entra dinero nuevo para volver a producir, no podemos mantener la estructura. Eso también funciona de forma muy dañina en nuestra capacidad creativa, porque yo, por ejemplo, dedico una cantidad de tiempo ingente a gestionar equipos o buscar dinero que realmente me encantaría no tener que hacer. Probablemente seríamos mucho más brillantes creativamente hablando si no tuviéramos que dedicarle todo este tiempo duro, que es duro. Entonces, creo que coincido con Xavi absolutamente en la apreciación de que el cómo determina absolutamente y el cómo está determinado por esta cuestión de precariedad cultural. No creo que sea una cosa de ahora, creo que es una cosa de siempre. O sea, quiere decir que los autores, pocos tienen la suerte o la fortuna en vida de no sufrir por el camino y desde el principio poder ser una expresión perfecta y tener las herramientas maravillosas para dar rienda suelta a su creatividad. Eso es una cosa que es una cosa que no sé dónde se da, yo no la siento, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba al principio de buscar esa sostenibilidad, de buscar un equilibrio para realmente también tener las herramientas que nos permitan crear desde un espacio digno y también nutritivo para no estar preocupados. Pero claro, eso es muy, muy difícil. Eso es muy difícil. Y yo creo que yo me siento súper afortunada por eso. Pero creo que también hay un trabajo muy gordo detrás y eso. Y haber apostado súper fuerte, súper fuerte. O sea, yo os he dicho, durante 6 años yo he comido y he pagado el alquiler de la oficina trabajando de proyeccionista en Tabacalera y siendo la responsable técnica del Festival de Donosti. Y hace 3 años dejé de hacerlo, porque vi que era tan abrumador el trabajo que teníamos encima y encima con un miedo terrible a no comer, ¿eh? O sea, lo dejé porque no podía no dejarlo, porque teníamos tantos proyectos en marcha que había que meterles caña y estar presente, pero sin la garantía de que eso nos diera de comer. O sea, quiero decir que el precipicio es complejo. Ahora estoy un pelín mejor, pero soy una señora ya, mayor, 46 años, es que es verdad. O sea, llevo currando 25, ¿sabes? Entonces, bueno, que haya conseguido un sitio estable, eso es un poco fuerte. Mi madre casi se estaba jubilando con mi edad, ¿sabes? Bueno, ya está, eso. A mí esto me parece un tema complejo y que me genera, no sé, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que dice Leire, por supuesto, pero creo que esta precariedad, o sea, como todas estas cuestiones de la cultura, del cine, de tal, o sea, igual ahora va a caer un poco mal, pero me parece que no somos diferentes a otros sectores, ¿no? Entonces, si lo que tenemos que poner en cuestión sería el capitalismo y no como la precariedad cultural, ¿no? Entonces, no sé qué decir. O sea, es que bueno, me pasó el año pasado, estaba en un encuentro en Seminci de cine y mujeres que se llamaba El reto de la primera película. Y de repente empezaron a hablar así las directoras que querían ser madres, entonces qué podía hacer, porque claro, siendo madre y directora, que podía haber como unas ayudas, así que yo fue como, perdona, o sea, tú tienes más derecho a tener una maternidad pagada que una cajera de supermercado. Entonces, a mí estas cosas no tengo una posición clara. Yo es que creo que la precariedad va en el paquete desde siempre. O sea, es verdad que no es algo tan novedoso y tampoco la precariedad para mí no es solamente la pasta. La precariedad también, sobre todo, es el tiempo.
el tiempo que tú puedas disponer de tu tiempo para hacer lo que verdaderamente quieras, que pueda ser estar con tu gente querida, tocarte el moño, currar, pero no a tiempos infernales. Yo ahora, por ejemplo, tengo una agenda que digo yo, me tengo que replantear la vida, porque es que no voy a parar hasta dentro de 2 años si digo a todo lo que está bien, que tengo que estar contenta, pues igual no, ¿sabes? Porque es que ¿y qué? Voy a vivir para trabajar. Ah, no, es que claro, es que tienes un Goya, entonces qué alegría. Y que es afortunada, ostras, pues no sé qué decirte, porque es que no paro. O sea, ahora mismo, por ejemplo, acabo una película que se ha retrasado la entrega por circunstancias ajenas, entonces acabamos más tarde, por lo cual llego tarde a 2 proyectos que tenía ya palabrados después. Entonces, como me van a dar ese margen para poder retrasarlo todo, llegamos al final de verano y yo no tengo vacaciones, entonces, ¿qué hago? Y claro, si digo que no a alguno de esos 2 proyectos es como, jo, pero ya tú me dijiste antes que sí, entonces yo ahora ¿dónde encuentro a otra persona? Ya, pero ¿yo qué hago? ¿Y qué hago yo con mi descanso y mi vida? O sea, es que la precariedad no solo es... efectivamente, yo también he tenido por suerte una familia que me ha echado un cable siempre que he tenido dificultades, que las he tenido, pero las dificultades no solo son llegar a fin de mes, las dificultades es disponer de tiempo para vivir, para salir de fiesta, para no hacer nada, que es un gran concepto que me encanta cada vez más. Pero No eso... necesitas hacer nada, ¿eh? Bueno, pero están ahí un no, poco, si ¿no? aprendes a hacer nada, me avisas. Vale. Y así compartimos esto. Yo sé mucho de no hacer nada. Hace mucho que no lo pongo en práctica, pero se me da muy bien. Sí. La siguiente voy a hacer un diálogo, hacemos un workshop. A mí me gusta mucho no hacer nada, pero me cuesta buscar algún momento. Yo respecto a la precariedad, por añadir una reflexión, que la verdad es que claro, hay diferentes niveles de precariedad, ¿sí? Y yo creo que por insistir en esa idea de que hay como ciertos conceptos que se automatizan cuando hablamos de gente que nos dedicamos de hacer cosas que a priori no sirven para nada, porque hay una cuestión de fondo de eso, ¿sí? Porque cuando hablas con alguien que fabrica cosas físicas o trabaja como funcionario llevando adelante, yo que sé, informes o ayudas, no sé qué, te dice, esas cosas que hacéis vosotros, ¿no? Que no sirven para nada, ¿sí? Y es verdad, y no sirven para nada, seamos francos, o sea, en realidad técnicamente no sirve. Ahora, igual tenemos que plantearnos si lo técnico no es siempre la solución, ¿sí? Porque si no, pues ya está, dejamos de vivir, le ponemos robots y ala, técnicamente brillante todo. Entonces, dentro de esa precariedad hay una cuestión que creo que, y no sé, al menos es mi experiencia, pero yo, igual que Leire, somos prácticamente la misma edad, ¿sí? Y yo empecé a trabajar a los 16. O sea, quiero decir que luego miro mi esto de cotización y me hace una ilusión, que sé que no sirve para nada, ¿sí? Pero digo, joder, he cotizado más que, tanto como un jubilado casi, sí, aunque sé que no va a servir para nada. Pero fíjate que después de tantos años, después de 25 años dedicados a esto, y además insistiendo en una cosa que en la que nadie cree, donde no hay un sector, porque claro, dedicarse a la escucha es como, ¿y qué haces? ¿Qué quieres que haga, no? Es como, mira qué bien que escucho, ¿no? No sé, hay como varias cosas, ¿no? Pero claro, la precariedad pasa por tener que justificar lo que haces cada día. Y yo no sé cuánta gente que hay aquí en la sala, o cuánta gente que escucha, que va cada día a trabajar y tiene que decir, mira, hoy también vengo a trabajar por lo que tengo que hacer. No, y nuestro trabajo es eso. Y te parece que no, pero eso no está en la factura. Tú la facturas la realización de una banda sonora, o la realización de unas mezclas de no sé qué, y tantas horas, y lo que quieras, ¿sí? Pero nadie te habla de cuántas horas has tenido que pasar justificando lo que haces. Y cómo lo que te gustaría hacerlo, y recibir negativas, y hacer un trabajo y dedicarle 58 horas y luego que alguien te venga, ay, pues no, y toda la basura, y vuelves a empezar, ¿sí? Y te venga una persona que igual tiene mucho poder, pero no tiene ningún criterio, y tu experiencia de 25 o 30 años o los que sea, o sea, no sirve nada, no vale absolutamente nada, ¿sí? Y eso es bastante jodido, es bastante jodido. Yo recuerdo
puedo contar una pequeña anécdota, pero recuerdo una directora de un centro de arte contemporáneo, y un día me pregunta que su hija quería ser baterista. Me dice a ver si le podía echar una mano encontrando un profesor, una profesora. Y yo, tipo broma, le dice, entonces te va a salir la hija artista. Y no, es baterista. ¿Sí? Y yo dije, bueno, a ver, no sé, ¿no? Es un decir, ¿no? Tú sabes el artista. No, yo no creo que sea artista. ¿Que te quiero tocar batería? Perfecto. Pero artista, eso de tener que explicar lo que haces cada día, cuestionarte cada día lo que haces tú mismo y luego además eso tener que negociar con otro, quita. Eso no lo quiero. Y es así. Y puede parecer exagerado, pero es que realmente, si tú quieres dedicarte, como decías tú, entendiendo la frase de cada día me levanto y hago lo que me sale la gana, ¿sí? Como si fuera gratis. Y no, es que tiene un coste emocional, psicológico, de tiempo que dedicas negociando lo que vas a trabajar. Ojo, que eso en un puesto de trabajo está en el sueldo. Y en los que dedicamos a esto no está en el sueldo, ¿sí? Y no significa que no estés invirtiendo tiempo, esfuerzo, energía en todo eso, ¿sí? Entonces, claro, hay diferentes tipos de precariedades, diferentes niveles de precariedad, ¿sí? Pero creo que, volviendo un poquito a lo del inicio, creo que una de las claves puede estar en el qué y en el cómo. Creo que en estos momentos trabajamos sobre un cómo que ya está establecido, y si tú dices, ¿y si lo hacemos así? Y te dicen, no, esto es así. El cómo no se cambia, ¿sí? Pero el qué, vamos a hacer un pelotazo, vamos a hacer una peli que lo va a petar, vamos a hacer un disco que va a ser no sé qué, no sé cuándo, ¿sí? Y sin embargo, en muy pocas ocasiones se dice, bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer esto. Pensemos el cómo. Y esa es la libertad que te da cuando trabajas de forma libre, sin dinero, que es que tú eliges el cómo. Sí, es la única ventaja que tiene trabajar sin dinero. Tú eliges el cómo. Y yo creo que la mayoría de personas que nos dedicamos a esto somos bueno, la mayoría, no todo el mundo, somos conscientes que tenemos que hacer ciertas cosas donde esa libertad queda un poquito condicionada, pero sabes que lo vas a hacer por dinero, y lo haces por dinero, y luego puedes hacer otras cosas que probablemente no solo no vas a ganar, como decías tú, no, sino que vas a perder dinero, pero mucho dinero. Marina ha dicho que ella no cobró, pero no ha dicho lo que se gastó. Ella de su bolsillo, sí, pensando en la película, documentando, hablando, no sé qué, no cuántos, haciendo visitas, hablando con no sé quién, haciendo pruebas de cámara, pidiendo una cámara, gastándote quizás dinero hasta comprarte una cámara. Bueno, yo qué sé, 1000 cosas, ¿sí? Que uno se gasta dinero en dietas, que va sumando poquito a poco, y para una economía precaria es una cantidad de dinero considerable, ¿sí? Que tú ya echas a la basura directamente, por decirlo de alguna forma. O sea, que no va a revertir lo que haces tú. Entonces, claro, ese hacer la gana, por una parte, quiero decir que no sale gratis, que tiene un coste muy alto, hasta el punto de dejar de hacer, porque aquí estamos, por suerte, 4 personas que seguimos haciendo lo que hacemos, pero hay mucha gente que ha tenido que dejar de hacer, y hay mucha gente que está teniendo que dejar de hacer. Eso por una parte. Y por otro lado, no entender la precariedad como una pegatina que utiliza la clase política para atacar al de al lado, porque no estamos hablando de eso. O sea, esa simplificación, creo que venga del lugar donde venga, es muy peligrosa, muy peligrosa, porque no entiende que parte de una idea de que todos somos iguales y no hay clases sociales, no hay clases económicas, y efectivamente las hay, tanto de género como de económicas, como de origen, lo que sea, ¿no? Pero hay diferencias. Entonces, no podemos hablar de una precariedad, podemos hablar de precariedades en todo caso. Bueno, como todavía nos queda un ratito, me gustaría saber si a alguien de la sala le apetece también formular alguna pregunta, hacer alguna reflexión, si alguien quiere tomar la palabra. No sé si hay algo en YouTube, Isabel, o a alguien le apetece. Si no, yo tengo otra súper pregunta, pero antes de llegar a esa, me gustaría abrir el turno de debate ya, y creo que es buena hora. Ya me traen el micro. Ay, el gordo. A cualquiera pide el micro, ¿eh? Sí. Joder, macho. Me lo tienen que bajar. En el fondo creo que tenemos un... Se ha animado ese señor. Qué bien. Uy, qué graciosa. Buenas tardes. Para que no se diga que no nos atrevemos a decir nada. Todo lo que han hablado ustedes es muy interesante y a la vez es bastante obvio. Es decir, yo entiendo
que parte de nuestras vidas la pasamos quejándonos de lo que hacemos, aunque lo hacemos con gusto. Cuando lo hacemos a disgusto también nos quejamos. En realidad hablan de que el mundo del arte o cultural es precario, casi siempre ha sido precario, ¿no? Prácticamente desde que los románticos en el 19 decidieron escribir o componer la música que les daba la gana y no ser criados de ningún amo, de ningún señor, pues empezaron a malvivir, ¿no? A fin de cuentas, yo qué sé, por poner un ejemplo, Mozart no quiso ser criado de nadie y malvivió. Escribió seguramente lo que quiso, no sé si siempre, y murió joven. Un contemporáneo suyo, Haydn, por ejemplo, vivió y murió con 80 años o más en la cama y escribió también una música estupenda, pero para su amo, para su señor. Entonces, claro, cuando se habla de la precariedad en el arte y en la cultura, a veces dices, ¿por qué? Y dices, bueno, porque por un lado hay muchos artistas, no quiere decir que sobren, pero si comparamos con 50 años atrás, ya sé que la población ha crecido también, pero el número de personas que se dedican a este tipo de actividades ha crecido mucho, o al menos que tienen visibilidad. Igual hace 50 años había muchas personas que tenían vocación artística y tenían habilidades artísticas, pero porque fueran no desarrollaban. Hoy en día quizá es más fácil, quizá una cierta visibilidad. Lo que ocurre, claro, que al haber tantas personas y al haber un público, pues yo no sé si más amplio o menos amplio, no lo sé, seguramente es más restringido, y además un público, yo el primero a lo mejor, que nos hemos acostumbrado a que así como pagamos una cafetera o pagamos, por ejemplo, un coche y podemos discutir el precio, en cambio sí que queremos que la cultura sea absolutamente gratis y que la tengamos al momento y que la tengamos para nuestro disfrute sin tener detrás el convencimiento de que hay personas que sufren, que trabajan, que se esfuerzan y que no sacan un beneficio de eso. Nos parece estupendo que haya muchas películas, que haya muchas partituras musicales, que haya muchos libros, pero los queremos además gratis o casi gratis, ¿no? Y luego, claro, la precariedad también sube. Por ejemplo, aquí no hay ningún escritor, y por eso voy a poner un ejemplo, en castellano, si cuento euskera, catalán y gallego más, en castellano cada 12 minutos más o menos se publica una obra de ficción. En libro, en formato libro, ya no digo en internet, en formatos mucho más baratos y más sencillos. Cada 12 minutos se publica una obra de ficción, ¿no? Cada hora 5, cada día 120. Es decir, es imposible que todos esos escritores que publican consigan vivir, porque en realidad cada año se publicarán alrededor de 50.000 obras de ficción con unas tiradas que cada vez son más baratas de producir, pero que a lo mejor no tienen un público, vamos a decir, suficientemente amplio, ¿no? Y claro, si digo en literatura, puedo decir cine. ¿Cuántas películas se producen cada año en el mundo? Pues no sé cuántas podemos llegar a ver, cuántas podemos llegar a... Eso. Entonces, claro, para mí el problema de la precariedad es algo que va a crecer mucho más, porque cada día, proporcionalmente, hay más posibilidad de que artistas tengan alguna visibilidad, la que sea, en su pueblo, en un ámbito más amplio, en internet únicamente o en vivo. Entonces, ahí está. Es decir, para mí es como, me imagino que todos los artistas, todos los creadores, tienen que hablar de eso, porque en realidad es un asunto que creo que no tiene solución en la medida que crece exponencialmente el número de creadores y quizá los medios que podemos disponer o el tiempo que podemos disponer no crece tan exponencialmente. Entonces, para mí ese es un problema. Y con respecto a lo que han hablado antes del cómo, es que en realidad en el arte el qué nunca ha tenido ningún valor. El qué es la excusa, la anécdota, el contenedor, pero lo importante siempre ha sido el cómo, ¿no? El cómo hacemos las cosas y cómo expresamos, cómo interpretamos, cómo mostramos, ¿no? Y cómo transmitimos a los demás algo. Por ese lado, yo con el señor Erquicia creo que estaría de acuerdo, porque el qué siempre es lo de menos. El qué a veces es la mera anécdota de algo. Y de una anécdota muy pequeña, a veces surge una obra de arte enorme, enorme. Y a veces de una anécdota muy grande, surge un resultado minúsculo y ridículo. Porque el cómo
ha sido lo que ha fracasado. Y no sé, igual he hablado demasiado y... No, yo quería hacer un apunte además. ¿Qué? O sea, quería hacer un apunte a lo que acabas de decir, que efectivamente en ese consumo masivo, sí, somos muy conscientes como consumidores de que lo que vale son nuestros datos, nuestra atención básicamente, sí. Entonces, claro, desde como consumidores, como público también nos ponemos en una situación violenta no sé, y ya estamos viviendo síntomas. O sea, quiero decir que cogemos el menú de una plataforma digital. ¿Qué peli vemos hoy? Y acabas no viendo ninguna diciendo, pon la tele, a ver qué echan, ¿no? como si nuestra elección, como si fuéramos conscientes de que nuestra elección, cualquiera que sea que hagamos, ¿sí?, tiene un valor, ¿sí? Que cada clic que hago yo, en algún lugar del mundo, como un efecto mariposa, genera dinero, ¡plas! ¿Sí? Y no sé hasta qué punto es así o no, pero bueno, se está hablando, ¿no?, de la importancia que tienen los datos de nuestros patrones de consumo y cómo cada vez más es eso lo que tiene valor, ¿sí? Entonces, claro, esto a los que creamos nos deja en un lugar muy jodido. Muy jodido. Totalmente. Porque, claro, estamos dependiendo... Claro, yo ahora tengo que entrar a un mercado de hienas y tengo que decirle, venga, hazme clic. Haz clic en el mío, va. Aunque no lo escuches, me da igual. Tú haz el clic en el mío. Y efectivamente, y si vemos las comunicaciones digitales que tenemos actualmente, incluso el mundo del arte, incluso instituciones, incluso, y cuando hablo de instituciones no hablo de públicas solo, quiero decir que grandes estructuras de esto, básicamente lo que te están diciendo, hazme un clic, aunque no veas la peli. O sea, y eso puede justificar la desaparición de la crítica, que vale más un like. O sea, la gente como máximo puede llegar, ¿cuántas estrellitas tienen Rotten Tomatoes? O sea, pero que leer una crítica, madre mía, claro. Entonces, claro, si estamos hablando de que queremos, porque éticamente es correcto y porque como seres humanos que vivimos en una sociedad queremos que haya una cultura crítica, seamos los primeros o sea, respetemos nuestra crítica y no la rebajemos a un clic, ¿sí? Porque claro, al final entramos en una guerra de atenciones en la que el que tenga mayor foco, el que tenga mayor altavoz, es el que realmente va a atraer más atención. Entonces, claro, es un lugar muy complejo que creo que somos bastante hipócritas socialmente hablando, porque queremos que haya gente que tenga libertad para crear y que en algún momento incluso nos pueda dar soluciones a unas cosas que igual la clase política o la tecnificación o la ciencia no nos puede dar, pero quizás el arte sí. Pero por otro lado, no, pero tú vas a competir como los demás. Vamos a competir en las mismas condiciones, todo el mundo, da igual lo que hagas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay una situación como bastante extraña que deriva en procesos muy, muy extraños, como, y no sé si es el caso, pero a mí me ha pasado en los últimos años, estoy viendo como que recientemente que cuando trabajas con una institución, insisto, no solo pública, te tratan como si tú fueras una institución. La conversación es de tú a tú, de iguales, y disculpa, tú tienes 50 personas para trabajar en esto y yo estoy yo solo. Entonces no podemos ir a una reunión o gastar el tiempo en 8 reuniones y cuando acaba la reunión yo me tengo que ir a trabajar, ¿sí? Y esa persona tiene un equipo que le dice, bueno, a ver, tú haces esto, tú a lo otro, y entre 50, me da igual 5, me da igual 3, pero consiguen hacerlo. Y la otra persona está sola, que tiene que hacer todo lo que se ha hablado en la reunión, incluso aceptar cambios. Cosa que si tú dices, no, mira, vuestra parte está mal, es que es un lío ahora, porque claro, lo ha hecho otra persona y no está aquí, y no sé qué, y se burocratiza, ¿sí? Ese cómo se burocratiza de tal forma en la que la parte creadora deja de tener voz. Y de ahí pueden derivar muchos de los problemas que vienen a posteriori, llamémoslo precariedad, llamémoslo injusticias o llamémoslo lo que sea, ¿no? No sé, falta de atención incluso, pero creo que si no hacemos una reflexión sobre esos mecanismos de atención que estamos aceptando por defecto, no solo aceptando, sino que lo practicamos con ningún tipo de problema. O sea, ¿cuántos músicos, y lo digo porque toca cerca, cuántos músicos se quejan de que Spotify les pagan poco y siguen escuchando música por Spotify? O sea, de verdad, o sea, solo por comodidad. Solo porque, joder, es que desde el móvil entro y no tengo que llevar CDs en el bolsillo, no tengo que hacer nada, y ya, joder, no tengo que mandar a una fábrica y dejarme 1.500 euros en publicar un vinilo o lo que sea, porque además ya nadie compra, vale, puede ser verdad, pero ¿realmente estás dispuesto por comodidad a sabotearte a ti mismo? Porque lo que no vale es estar en los dos lados, quejando de que Spotify te paga poco y metiendo tu música en Spotify. Y lo mismo supongo que pasan con las plataformas digitales, o poner las películas en YouTube, liberarlas, es lo mismo, ¿no? Pero
Pero luego sí que hacemos el clic al videoclip de la Beyoncé hasta que tenga 50 millones y entonces somos como parte de eso, ¿sí? Pero luego en mi película no la pongo. Entonces, no sé, hay como varias cosas que no acaban de encajar y yo quiero pensar que es porque todavía somos muy niños en el sentido digital, todavía estamos jugando con una cosa que no sabemos muy bien cómo funciona y cuando llega una nueva tecnología siempre hay un proceso muchas veces más largo, más corto, en el que tenemos que aprender a entender cuáles son los pros y los cons de cada cosa que estamos utilizando. Y me parece que todavía estamos dándole vueltas a una cosa que no acabamos de comprender. Pero sin embargo automatizamos ciertos pensamientos, que si los nativos digitales, que no sé qué, que a mí me parecen muy peligrosos. Yo me gustaría matizar algunas cosas, ¿eh? Y vuelvo a mi experiencia personal. Yo puedo utilizar más o menos las redes sociales, no soy especialmente activa y no confío absolutamente en que lo que yo hago dependa de ni la promoción ni las redes sociales. Igual soy un poco... A veces pienso que me la pela, que soy una vaga o que soy una flipada, pero es que yo tampoco le presto atención, yo particularmente. Y creo que el espectro humano es muy amplio. Y sí que hay gente que le interesa más lo más popular, que quiere estar a la última, que se queda más o que le interesa más lo estético, lo formal, que la profundidad de cosas que requieren también otra dedicación, otro interés. Pero también creo que, igual que creo que aquí hay un montón de gente que tiene otras inquietudes, existe público para otras inquietudes y que igual las vías son otras. Y que yo creo que yo desde luego defiendo absolutamente intentar hacer cosas que realmente que tú consideres que son buenas y necesarias. No quiere decir que le parezcan a todo el mundo, pero que sí que tu objetivo final sea ese. O sea, es cierto que a veces hay una línea muy fina entre el arte mercantilizable y el que no lo es, y qué es un producto audiovisual y qué es una obra de arte, ¿no? Por ejemplo, hablo del cine, podríamos trasladarlo a la música o a otras artes, ¿no? Entre quien dibuja no sé qué o esculpe no sé qué o alguien que ilustra, ¿no? O yo qué sé. Entonces, para mí ahí hay unos matices que están en líneas muy difusas también. Entonces, yo no siento que lo que hago yo, aunque luego intente hacer una promoción que intente llegar a todo el mundo, pero cuando yo me pongo en marcha, o sea, creo que hay una diferencia entre lo que hace Marvel o Disney y lo que hacemos nosotros. O sea, y hay muchos artistas trabajando en Disney, ¿eh? O sea, pero realmente su objetivo es estrictamente comercial. Y nuestro objetivo, en el caso mío, y yo creo que estamos aquí un poco todas en el mismo sitio, no es estrictamente comercial. Lo que no quiere decir que no queramos vivir de esto, pero no es el primer objetivo. Entonces, para mí, eso es una cosa, un detalle importante. Y luego, también no tengo muy claro lo de que hay tantos creadores. Creo que como todo, uno intenta cosas y bueno, pues realmente hay mucha gente súper creativa y hay veces que encauza esa creatividad hacia un sitio menos personal o menos íntimo y también tiene una cabida, ¿no? Y tiene una cabida y también nutre, pues igual ciertos sistemas también que requieren de esa creatividad, pero están más abocados a esto, más encauzados a esa comercialización. Y yo creo que hay sitio para todas, sinceramente. Y yo sigo pensando que en un mercado tan globalizado es cierto que cada vez, que igual el 90% de la gente está viendo una cosa y solo hay un 10%, pero es que es cierto que somos muchos. Somos muchas consumiendo también y con criterios dispares y también creo que hay un hueco para nosotras. Desde luego, ya sé que no va a ser el hueco de Disney, pero es que no quiero que sea el hueco de Disney. Ojalá lo que yo hiciera le gustara a todo el mundo, pero es que yo no voy a poner ese mecanismo en marcha,
porque no quiero dedicar energía a eso. Mi objetivo es otro. Entonces, bueno, creo que también por matizar un poquito lo que habéis dicho. Sí, es que a mí con Disney me pasa como con la derecha. Es que es lo mismo. Sí, cuanto más radical es, más lo aprecio, ¿sí? En ese sentido, lo peor Ya es más que, te das claro, cuenta. lo peor es alguien de derecha convenciéndote que no, pero yo no soy tan de derechas, ¿sí? Soy de centro, de verdad, que también tengo sensibilidad. No, yo a Disney lo aprecio precisamente por eso. O sea, yo no intento encontrar en un producto de Disney Nada. más allá. Pero lo paradójico es que Disney, siendo consciente que va a la pura selva, a la pura competición, sabe que o diversifica sus proyectos y aunque sea hace simular que hay algo de profundidad en ellos, ¿sí? Y Marvel es el ejemplo más claro de eso. O sea, quiero decir, Marvel O se Pixar. reinventa o pincha. Y cuando pincha, tienes una flota de camiones muy grandes, el pinchazo es muy gordo, ¿sí? No es lo mismo que vayas con tu cochecito pequeño y pinches, que es lo que nos pasa a nosotros. Pues mira, en esta he fallado. Bueno, pero la siguiente voy a intentar retomarlo. Pero si juegas a lo grande, el pinchazo es muy grande, ¿sí? Entonces, paradójicamente, todo ese sistema lo que hace es beneficiar a los camiones muy grandes porque les da la libertad de poder de arriesgar más que en cierta medida, pero arriesgar más de lo que puede arriesgar alguien que quiera hacer un cine quizás no tan complejo, pero tampoco tiene tantos recursos. O sea, un potencial director de una película de Marvel, sí, que empieza ahora trabajando en Vitoria, me da igual, sí, y que tenga como aspiración llegar al Festival de Sitges, ¿no? Pero claro, es que hay algo que me parece que tenemos que aprender un poquito de cómo funcionan las grandes, porque creo que en vez de salir perdiendo en un mundo que se supone que por más cantidad de producto consumible, ¿sí?, deberían de salir perdiendo, o sea, que la franja que tenían antiguamente en el mundo analógico ellos se debería venir como un poquito más porque hay más variedad, y es justo al revés. Cada vez hay más. Los músicos comerciales cada vez tienen más millones de visitas en un videoclip, ¿sí? Entonces, hay algo en esa ecuación que no estamos haciendo bien. Y no sé tampoco cuál es exactamente la solución, pero quizás sería como, bueno, quizás ser un poquito más conscientes de nuestros automatismos. No sé, yo me he chupado todas las series de Marvel y todas las películas. O sea, te digo todas. Yo hace un rato que ya no. Pues yo sí. Es que me aburro como una ostra, me No, parecen pero un puto rollo. También por un trauma claro, mi infancia estuvo marcada por los cómics. Sí, pero, el mío también, pero hasta que no pero vea aún a así- Belit, No, pero aún así es como, yo qué sé, leerte el ABC, ¿no? De vez en cuando. sí. Igual no todos los días hasta que te lo acabas de creyendo, pero de vez en cuando leerte el ABC y decir, madre mía, sí, ¿cómo está el otro lado, sí? Entonces, bueno, tú adquieres como ciertas herramientas, ¿no? No sé. Bueno, pues con esta exquisita comparativa entre Marvel y el ABC tenemos que cerrar la sesión porque hemos agotado el tiempo. También habéis encarrilado mucho para que mañana podamos coger algunas de estas cosas y preguntarnos sobre la exhibición, la distribución, el mundo de los festivales, que intuyo que nos van a dar otro diagnóstico también muy crujiente. Me alegra muchísimo que en general la línea de debate haya sido muy positiva con respecto a la situación. Me encanta que me hayáis llevado la contraria ardientemente en mi propuesta, cosa que os agradezco muchísimo, porque lo mejor que puede pasar es que efectivamente nos deis un capón a los teóricos y pongáis un poquito de luz en las esperanzas del panorama audiovisual, que al final yo creo que es lo que nos une a todos, y ya sabéis que los teóricos somos cenizos por definición. Viceversa, viceversa. Así que muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias a todos los asistentes, a la organización del Doc of the Bay, y mañana a las 7 nos volvemos a encontrar aquí mismo con la segunda mesa de diálogos. Eskerrik asko. Ay. El micro grande, por favor. Ay, espera, que me dejo todo. Ah, vale. Guk ere bai.